Distancia hiperfocal, episodio 79. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera, aunque ella diga que viaja poco, y responsable del podcast Destinos IFACA. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, pues nada, bien, deseando volver a viajar, pero bueno, eso tendrá que esperar todavía un poquito. Bueno, pero con paciencia, que seguro que sí. En nada... Hay que hacerla. Ahora lo que hay que hacer es las cosas bien. Eso es, y en nada estamos ya con la mochila en la espalda y dale que te pego. Bueno, en el episodio de hoy os vamos a contar cómo organizamos nuestro archivo fotográfico y Sandra, por supuesto, nos va a presentar el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, os quiero recordar, ya que hablamos de viajes, que podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para la próxima primavera del año 2021. Claro, de este que ya estamos. Tenemos ganas de salir, por supuesto, y queremos disfrutar de localizaciones maravillosas. Así que os dejo toda la información en rafairusta.com/talleres. Repito, rafairusta.com/talleres. Venga, empezamos con un nuevo episodio. Como ya sabéis, siempre os lo comentamos, pero lo vamos a repetir una vez más. Os dejamos todas las notas del episodio en mi blog, que la dirección en donde podéis consultarlo es rafairusta.com/ el número del episodio, el que toque. Vais poniendo, es más, si queréis hacer una búsqueda o queréis consultar un episodio antiguo, simplemente tenéis que hacer eso, rafairusta.com/ y el número del episodio. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez dicho esto, vamos ya con la temática que tenemos hoy. ¿Cómo organizamos, cómo ponemos un poquito de orden dentro del caos que se suele generar en el archivo fotográfico cuando ya vas haciendo muchas fotos, cuando vas haciendo muchas salidas? Porque bueno, al principio, cuando tienes una docena de salidas, más o menos controlas y sabes dónde tienes cada foto y cada archivo. Pero claro, ¿qué pasa cuando eso va aumentando, cuando eso va creciendo? Entonces, yo hablo por mí, a nivel personal, para mí considero fundamental tener todo bastante bien ordenado. Iba a decir muy bien, a veces no lo tengo muy bien, pero bueno, intento poner cierto orden. Me gusta que cuando quiera buscar algo, pues que sea un método rápido, ¿no? Que no tenga que empezar a romperme la cabeza de dónde tengo esto, o que muchas veces a lo mejor quieres buscar algo y no lo encuentras. En fin, eso me causa bastante malestar. Así que lo que intento es eso, poner cierto orden. Sobre todo porque en tu caso repites muchas veces localizaciones, entonces sí, tienes que saber en qué sesión hiciste qué. Eso es. Yo no tengo tanto ese problema como tú, pero claro, al escucharte ahora yo decía, ostras, claro, es que si se ha ido 10 veces a San Juan de Gaztelugatxe, ahora ¿cómo sabe qué día había qué condiciones o qué día hizo qué fotos? Eso es. Por ejemplo, mira, ahora que dices eso, iba a empezar por otro apartado, pero bueno, no pasa nada, porque me he tomado unas pequeñas notas, entonces voy a cambiar el orden. Claro, tú que te preparas los episodios. Sí, vamos, 4 ideas que pongo y luego ya a partir de ahí empezamos con el desarrollo de esas ideas. Bueno, vaya por delante, que creo que ya lo sabéis, pero yo utilizo Adobe Lightroom. Entonces, la potencia de este programa, para mí, una de las grandes potencias que tiene es eso precisamente, la gestión de archivos. Algunas veces ya hemos hablado de otros posibles softwares que se pueden utilizar para revelar. De hecho, yo ya os he comentado que en su día fui usuario de Capture One, pero bueno, al final sigo quedándome en Lightroom, a pesar de que a veces me saca de mis casillas, pero bueno, precisamente por esa parte. La parte del archivo para mí es algo muy importante, ¿no? Entonces, si queréis, os voy dando yo unos pequeños tips de cómo lo hago yo, cómo lo tengo organizado yo, y bueno, y luego de todas formas también hablaremos de algo más genérico que no tiene por qué ser hacerlo con Lightroom, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en mi caso, a ver, ¿cómo pongo orden a todo esto? Bueno, pues lo primero, y empezando por el principio, es que uso solamente un catálogo, un archivo de catálogo. Esto es una recomendación que Adobe siempre da, y es que trabajemos solo con un catálogo. En mi caso, ya digo, tengo uno y ahí es donde voy importando todas las imágenes, todas las fotografías.
hay otras personas, otros usuarios que optan por tener diferentes catálogos. Hay gente, por ejemplo, que hace un catálogo cada año, cuando empieza el año, dice catálogo nuevo. Bien. Hay gente, por ejemplo, que cada cliente es un catálogo. Y hablo generalmente fotógrafos de bodas. Bien, es una opción. Yo, por ejemplo, sí le veo sentido cuando hacemos, por ejemplo, si hacemos bodas y tenemos varios clientes, bueno, sí que puede tener sentido, ¿no?, que cada cliente tenga su catálogo. Pero en el caso de los paisajes, yo no lo veo práctico. Y voy a intentar explicar por qué. A ver, yo quiero tener todas las fotografías que yo hago de paisaje, todas concentradas en un solo punto. De forma que si yo quiero hacer una búsqueda, me va a hacer una búsqueda de forma completa en ese catálogo. Porque imaginemos que yo tengo dos catálogos. Uno es, vamos a imaginar que son fotografía de paisaje de día y otro fotografía nocturna, que yo no hago nocturnas, pero bueno, imaginemos por un momento. Si yo quiero, supongamos que yo quiero tener una colección donde agrupo todas mis fotografías favoritas, claro, en un catálogo tengo las favoritas diurnas. Y en el otro catálogo tengo las nocturnas. Pero no tengo un punto común donde se juntan las dos. Tendría que seleccionar primero las de un apartado, exportarlas, luego las del otro catálogo, exportarlas para luego poderlas juntar. Entonces, ya digo, yo soy partidario de usar solamente un catálogo y tener todo metido ahí. Claro, no metido ahí como con una excavadora. Vamos a hablar ahora de cómo poner orden, ¿no? Entonces, como digo, a mí tener todo en un solo catálogo me ayuda, sobre todo a la hora de las búsquedas, para cuando yo quiero buscar una fotografía, en función de los diferentes filtros que luego os voy a comentar cómo lo hago. Vale, partimos de esa premisa, tengo un solo catálogo. Bien, a la hora de importar mis fotos, esto también, a ver, son cosas que he ido puliendo con el tiempo. Bueno, yo al principio, hace años, importaba mis fotografías de cámara y ya está. Y como llevaba también el móvil y hacía fotos de móvil, las fotos de móvil casi siempre se quedaban en el móvil. Pero claro, resulta que yo uso el móvil, ya os lo he comentado muchas veces, que yo uso el móvil a veces como si fuera un blog de notas. Yo estoy haciendo recorriendo una zona, una localización, estoy haciendo un poquito de exploración y a lo mejor veo un encuadre que me gusta y lo hago con el móvil. Y hago otro encuadre que me gusta y lo hago con el móvil. Y en una sesión que yo después hago con la cámara, supongamos 50 fotos, igual tengo en el móvil 10 o 15 de apuntes que yo he ido tomando. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, cuando ha pasado una semana, un mes, un año, 5 años, esas fotos de móvil están en el móvil o vete tú a saber, o a lo mejor las he borrado ya. A ver, yo no las suelo borrar, pero bueno, imaginemos, no las tengo controladas. Entonces ya hace tiempo que tomé la costumbre de, cuando llego después de una sesión, importo todas las fotografías que hago de la cámara y todas las que he hecho con el móvil. Porque así las tengo todas guardadas en la misma carpeta, o más que en la misma carpeta, en la misma ubicación. Y eso mismo ahora lo hago también con el dron, claro, porque yo ahora ya llevo cámara, dron y el móvil. Y como digo, quiero tener todo eso ordenado, porque imaginemos que he hecho una fotografía, esos apuntes que os comento, o una fotografía que hago de, no sé, la cámara colocada en una zona concreta, que luego me puede servir para un tutorial, en fin. Por eso todos esos archivos, todos los que yo hago de una sesión, todos van dentro de una misma carpeta o de una colección, que luego voy a explicar cómo lo hago. El kit de la cuestión es que lo que hago es agrupar todo ese material en un mismo lugar. Porque luego a la hora de hacer copias de seguridad también va a ir todo agrupado. Además de eso, si yo después quiero ver qué es lo que he hecho en esa sesión, tengo una visión de conjunto de todo. Imágenes con móvil, imágenes con cámara, desde el suelo, vamos a comentarlo así, o imágenes aéreas hechas con el dron. Entonces, ya digo, todo eso intento agruparlo en un mismo punto. ¿Vale? Bueno, sigo con mi proceso. Algo que hago siempre es cambiar el nombre y renombrar los archivos. Siempre. Si yo, por ejemplo, tengo fotografías hechas con mi cámara ahora, con la 5D Mark IV, pues mi número o mejor dicho, mi nombre de archivo, bueno, pues tiene no es que sea un código, es básicamente mi inicial y mi apellido, R. Irusta, después un guión bajo, el modelo de cámara con el que he hecho esa fotografía, otra vez guión bajo y la fecha en la que yo he hecho esa fotografía. De forma que si yo tengo un archivo en el disco duro, en todo momento, solamente con un vistazo, sé de cuándo es esa fotografía y con qué cámara está hecha. Ya sé que todos esos datos los tengo en la información interna, en los datos EXIF del archivo, de la fotografía.
Ya, pero tengo que buscarlo de forma interna. Si lo tengo en el nombre, no tengo que buscar nada. Con un primer golpe ya sé que esa fotografía está hecha con cámara, con dron, con móvil, como sea. Esto da un poquito de trabajo a la hora de hacer la importación. Pero bueno, prefiero tenerlo así que no después tener que, espera, voy a ver qué ajustes tengo. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Que es, Sí, perfectamente. como te digo, tener ahí la información de forma rápida. Entonces, ya digo, yo siempre hago el renombrado de archivos. Esto lo tengo ya automatizado en Lightroom para hacerlo de forma rápida. Claro, no tengo que poner cada vez que introduzco una foto, o sea, que mejor dicho, que importo una fotografía, sino que tengo diferentes presets ya creados, diferentes ajustes a la hora de importar, o incluso cuando ya se han importado, para poder modificar los nombres desde dentro del propio Lightroom. Bien, ya tenemos los nombres de los archivos cambiados. Y luego aquí ya viene dónde hacemos o cómo hago lo que es la distribución. Como yo soy de la vieja escuela, porque cuando yo empecé con esto de las fotografías, Lightroom todavía de hecho no estaba en funcionamiento, porque al principio yo trabajaba con Photoshop, y luego ya usé C1 y luego empecé a usar Lightroom cuando todavía ni siquiera era una versión final, cuando era una beta. Bien. Entonces yo estaba acostumbrado a hacer todo, a importar todos los archivos en carpetas. Entonces era una carpeta, dentro de esa carpeta había una sesión, etcétera, etcétera. Esa forma de hacer una estructura de archivo ya realmente con Lightroom no hace falta. Pero, como soy, como digo, de la vieja escuela, tengo hábitos ya adquiridos, pues sigo haciéndolo así. No me cuesta tampoco demasiado trabajo y lo sigo haciendo así. Bien, entonces, como digo, en principio yo lo importo por carpetas. Y como le pongo etiquetas a las fotografías, ahí ya la cosa mejora mucho a la hora de poder crear lo siguiente que voy a explicar ahora, que son las colecciones. Y lo que hago es, por ejemplo, supongamos que yo hago sino varias salidas, como tú has dicho antes, a San Juan de Gaztelugatxe. Bueno, vamos a empezar con la primera que yo hago, imagínate. Voy a San Juan, hago esa primera sesión y eso va a una carpeta, que esa carpeta tiene la fecha de esa salida fotográfica con el nombre en este caso, de la ubicación a donde he ido. Vale, eso, como digo, ya lo tengo en una carpeta, pero a la vez, eso lo que hago es, esas fotos las agrupo todas en una colección que se llama San Juan de Gaztelugatxe. De manera que yo, si vuelvo a esa localización otro día, habrá otra carpeta que también se va a llamar San Juan de Gaztelugatxe, pero con la fecha, empezando con la fecha de ese día, que va a ser una fecha diferente. Y esas fotos también las añado a la colección San Juan de Gaztelugatxe. De manera que yo voy sumando a esa colección las diferentes fotos de esas sesiones que voy haciendo. Porque de esta forma, si yo pincho en la colección, en este caso San Juan de Gaztelugatxe, tengo ahí, pues voy a tener ahí todas las fotografías ubicadas en San Juan de Gaztelugatxe que he ido haciendo con el paso de los años. ¿Se ha entendido esto? Sí, perfectamente. Vale. Hay una variación dentro de Lightroom que son las colecciones inteligentes. Bueno, estas colecciones inteligentes básicamente lo que hacen es automatizar cosas. Por ejemplo, si yo creo una colección inteligente y le digo, todas las fotografías que tengan la palabra clave Gaztelugatxe las vas a meter aquí, dentro de tu colección. De forma que yo, en el momento que a una fotografía le añada la palabra clave Gaztelugatxe, automáticamente esa fotografía se va a la colección inteligente de San Juan de Gaztelugatxe. Claro, esto lo puedes hacer con otras colecciones, las que se te ocurran. Por ejemplo, un truco que yo utilizo muy habitualmente. Yo subo fotografías a Instagram, entonces cada vez que yo quiero subir una fotografía a Instagram, para saber si esa foto la he subido o no la he subido, para intentar poner un poco de orden, pues yo le pongo la etiqueta Instagram. Entonces tengo una colección inteligente que se llama Instagram y tiene ese filtro añadido, de manera que busca en todas las fotos que tengan la palabra Instagram. Y de esa forma, en esa colección inteligente, tengo todas las fotografías que yo he ido subiendo a Instagram. Así no te repites, ¿no? Eso es. Bueno, intento no repetirme. Alguna vez sí que quiero repetir, a lo mejor porque quiero promocionar un taller. Bueno, pero algo, conscientemente. Pero eso es. Que no es que te repitas por despiste. Eso es. Entonces, esa es un poco una forma de poder organizar. Otra de las colecciones que tengo, en este caso no es inteligente, es una colección, no, digamos, de las normales. Es una que tengo para poder añadir ahí las portadas de los episodios del podcast. Claro, ya vamos por el
número 79 y yo ya no recuerdo. De hecho, a veces me ha pasado. Digo, voy a buscar una fotografía para el episodio que vamos a grabar. Busco una fotografía, la pongo en esa carpeta, claro, y luego voy a la carpeta y me doy cuenta que esa fotografía igual ya la hemos usado en otro episodio. Entonces, obviamente, tengo que borrar y buscar otra. Porque ya digo, si no, sería un poco caótico el decir, a ver cómo me aclaro con esto, ¿no? Y claro, ¿se podría hacer por carpetas? Claro que se puede hacer, pero de esta forma yo lo tengo mucho más sencillo. Es simplemente pinchar en el enlace, bueno, no en el enlace, mejor dicho, en el icono de la carpeta de portadas del podcast, y ahí tengo ordenadas todas las portadas, desde la primera hasta la última. Sobre todo lo interesante de este sistema es que independientemente del gestor de archivos que uses, los archivos no cambian de lugar. Entonces tú los estás almacenando con una estructura de carpetas, la que sea, pero no estás moviendo archivos de un sitio para otro, sino que solamente le estás diciendo a la base de datos, oye, aquella foto que tenga esta peculiaridad, pónmela aquí para que las tenga todas en esta colección. Claro. Entonces, luego cuando tú te vas a tu disco duro o por ejemplo, lo tienes en un disco duro externo, como suelo trabajar yo, y lo enchufas en otro ordenador, pues tu estructura de carpetas va a seguir siendo exactamente la misma, con lo cual te vas a encontrar con algo familiar. De repente no se te han movido las fotos de una carpeta a otra sin que tú lo supieras. No sé, Rafa, si tenías pensado mencionar cómo tienes tú estructuradas tus carpetas en tu disco duro, o crees que merece la pena o... Sí, si quieres. Me quedan un par de cositas más de comentar. Pues venga, pues pero termina si quieres, sí, como prefieras. Sí, bueno, básicamente acabo con esto ya. Ya os he comentado que uso colecciones inteligentes, y luego también para ordenar, más que para ordenar, digamos que sería para seleccionar, pero bueno, es también para ordenar. Uso las estrellas y uso los colores, las etiquetas de color que tenemos en Lightroom. Y todo esto al final viene complementado por los filtros de búsqueda después a la hora de localizar una fotografía o un grupo de fotografías. Eso básicamente es el uso que hago. Entonces, a ver, ¿cómo lo tengo estructurado a nivel de disco duro? Bueno, lo primero, yo hago como tú, yo trabajo con un disco duro externo. Esto es muy recomendable por lo siguiente. A ver, tenemos un ordenador con un disco duro interno, puede tener, en fin, puede tener 500 gigas, 1 tera, 2, 5, la cantidad que sea. Claro, ¿qué pasa? Que si por lo que sea tenemos un problema con ese ordenador, aunque tengamos copia de seguridad, al final, claro, hay que volver después a importar todas esas fotografías en caso de que hayamos tenido una avería y haya que formatear el disco y demás. Entonces, yo trabajo siempre con discos duros externos. Entonces, en este caso, lo que hago es, dentro de ese disco, tengo una carpeta que es donde van los archivos de Lightroom. Y bueno, yo ahí guardo tanto los archivos de Lightroom como, muy importante, el catálogo, que es precisamente la base de datos a la que tú hacías referencia, porque todo este trabajo de ordenar, de poner palabras clave y demás, si nos falla la base de datos, nos quedamos, completamente a ciegas. A ver, completamente a ciegas es un poco relativo, ¿no? Porque dentro del Lightroom nosotros le podemos incrustar las palabras clave a los archivos de forma independiente. Pero, como digo, eso al final, a la hora de importar, sí que veríamos esas palabras clave, pero sería un poquito lioso. No lo voy a explicar aquí porque sería muy, muy largo, ¿no? Pero bueno, básicamente luego, como digo, dentro del disco duro, yo lo tengo por años. Cada año, digamos que a la hora de importar las fotos, cada año le indico que elija una carpeta diferente. En el año 2021, pues voy a crear una carpeta que se va a llamar 2021 y ahí ya se van haciendo las importaciones. En 2022, obviamente, crearé otra carpeta, etcétera, etcétera. Bien, entonces, este sistema, al tenerlo en un disco que tenemos fuera del ordenador, es bastante flexible en el sentido de ¿qué pasa cuando tenemos el disco duro casi lleno o que está ya a tope? Bueno, pues simplemente podemos comprar otro disco duro, que puede ser... hay gente que dice, si tengo uno de 4 y se me llena, me tengo que comprar uno de 8. No hace falta. Puedes tener uno de 4 con una serie de archivos y otro de 4 con otros archivos.
Quiero decir que podemos usar en Lightroom podemos usar diferentes discos duros y los archivos tenerlos ubicados en diferentes discos duros. Entonces, ya digo, básicamente la estructura de carpetas es carpeta de fotos, dentro de fotos, ordenado por años. Y ya dentro de cada año, a ver, aquí ya va un poco también el gusto de cada uno. Yo después, desde dentro de Lightroom, cuando digo desde dentro de Lightroom y hablo de carpetas, eso mismo se ve reflejado en el disco. Dentro de cada año yo lo tengo dividido en 4 carpetas que son 4 trimestres. Trimestre 1, 2, 3 y 4. Esto ya es un poco ya rizando el rizo, que yo soy un poco maniático con esto. No hace falta llegar a ese punto, pero bueno, yo prefiero tenerlo así. Porque de esa forma, yo por ejemplo ya tengo ubicado, ¿no? Sé que los 3 primeros meses del año pues tengo menos actividad, en fin, pues porque estamos en invierno, las condiciones son más complicadas para salir. Pero bueno, como digo, lo tengo subdividido en esas 4 carpetas y luego en cada trimestre, pues cada salida tiene su fecha. No hago dentro de cada trimestre otra vez otra carpeta mensual, eso ya no, eso, a ese punto no llego porque en mi caso no es necesario. Y básicamente, ya digo, esa es el árbol de carpetas, la estructura no va más allá que eso. No me hace falta más, vamos. Yo tengo una estructura un poquito más sencilla que la tuya, que hasta que llegué a ella me costó... O sea, esta es, digamos, como la versión 3.0. Ajá. La versión 1.0 y la 1.2 eran un desastre y el problema es que de la 1.0 a la 2.0 ya el volumen de archivos empezó a crecer y ya se convirtió en un tostón. Pero cuando pasé de la 2.0 a la 3.0, o sea... Dios, fue horrible porque además tuve que renombrar todos los archivos a mano porque no sabía hacerlo de forma automática. Madre mía. Y eran varios miles de fotos. Pero bueno, menos mal que fue un sistema que ya desarrollé pues hace como, no sé, más de 10 años, menos mal, y ya desde entonces ya me sentí satisfecha con el sistema y ya no tuve que volver a cambiarlo, pero fue un desastre. Y todo esto lo cuento porque... Aunque la mayoría de nuestros oyentes son gente que ya lleva bastante tiempo haciendo fotos y que entiendo que ya tienen un sistema de archivo y de carpetas bastante organizado y que ya cada uno tiene su método, pero si hay alguien que está empezando y que no sabe muy bien por dónde empezar, pues yo voy a contar aquí un poco cómo lo hago yo por si le puede servir de ayuda y sobre todo para que no cometa los mismos errores que cometí yo. Yo, al igual que tú, tengo también una carpeta por año. O sea, yo todo lo tengo en una carpeta que se llama fotos, así de sencillo, en un disco duro y ya está. Entonces, dentro de esa carpeta de fotos, tengo una carpeta por año y luego una carpeta donde tengo toda la parte de antes en Lightroom. Y es que este año me he cambiado a Capture One porque, en fin, ya estaba un poco cansada de Lightroom, sus velocidades y sobre todo la mala gestión que hacía de mis archivos Sony. Entonces ya me harté y dije, bueno, pues ya está, es el momento de dar el salto y entonces me he cambiado a Capture One. No soy para nada una experta, con lo cual tampoco os penséis que ahora os voy a dar como los 12.000 trucos y voy a hacer como la super reseña y el super curso de cómo organizar tus cosas en Capture One, porque yo misma estoy aprendiendo. Lo que pasa es que afortunadamente tiene muchísimas similitudes con Lightroom, entonces la verdad es que tampoco me está costando mucho trabajo. Tiene algunas pequeñas cosillas que cambian, sobre todo en nomenclatura, pero lo que es la gestión de archivos, la creación de una base de datos, el tema de tener un catálogo y tal, es igual, con lo cual al final lo único que cambia es un poco los nombres que le dan a las cosas, pero la esencia y el concepto es el mismo. Entonces, volviendo a mi sistema de carpetas, pues tengo una carpeta que se llama fotos, dentro de fotos una carpeta por año. Como os decía, cuando usaba Lightroom, pues la carpeta de Lightroom, o ahora que tengo Capture One, pues la carpeta de Capture One, donde está el catálogo y todos los archivos necesarios para que Capture One funcione. Y dentro de cada año, pues básicamente lo que tengo es una carpeta que empieza, que tiene la siguiente estructura. Primero la fecha y la fecha al revés, es decir, primero el año, luego el mes, luego el día y una o 2 o 3 palabras que describan lo que es. Normalmente suelo usar la palabra del destino o del sitio en el que he estado. Pues si he estado en Cádiz, si he estado en Budapest o lo que sea, ¿no? Esto me permite muy rápidamente identificar
qué fotos hay dentro y sobre todo saber cuándo las he hecho. De tal manera que si, por ejemplo, voy 5 veces a Cádiz, pues ya sé que fui una vez en enero, otra vez en marzo, otra vez en julio y otra vez en octubre, por ejemplo. Y además me las va a ordenar de más antigua a más reciente, es decir, la más antigua arriba y la más reciente abajo. Entonces lo que va a tener es un orden cronológico, que también a mí digamos que por temas de memoria pues me resulta más útil, lo voy a asociar mejor a las veces que he ido o a las experiencias que he tenido. Y dentro de cada carpeta, ya lo que son los archivos de las fotos, los tengo ordenados exactamente igual. Es decir, que tengo primero cada archivo de cada foto se llama igualmente, primero el año, luego el mes y luego el día, y luego esa misma palabra descriptiva. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el mismo día voy a 3 sitios diferentes? Pues lo que hago es muy sencillo. Le pongo al principio del todo un numerito como si fuera una carpeta, pues entre paréntesis 1, 2, 3, 4 y así me las va ordenando por orden cronológico, aunque tengan la misma fecha y, por ejemplo, haya ido primero a, no sé, se me está ocurriendo, primero a Ronda y luego a Arcos de la Frontera, porque si no le pongo el numerito antes de la carpeta me va a poner primero Arcos de la Frontera y luego Ronda, y a lo mejor lo que había hecho era primero ir a Arcos y luego, primero ir a Ronda y luego a Arcos. Bueno, todo esto que parece un follón, en realidad no lo es tanto. Si tú luego ves la estructura de carpetas es una cosa muy sencilla y ya está, y no hago nada más. Por el lado que comenta Rafa de las colecciones, que por ejemplo en el caso de Capture One se llaman álbumes, existen los mismos tipos de álbumes, es decir, aquellos álbumes que no están, digamos, que no tienen ningún condicionante y en el que tú puedes poner las fotos que tú quieras, repito, siempre sin mover los archivos de las carpetas que tú tienes en tus discos duros. Y luego tienen lo que ellos llaman los álbumes inteligentes, que es exactamente lo mismo que ha contado Rafa con las colecciones inteligentes y funcionan igual. Yo en mi caso, en parte por pereza y en parte porque realmente nunca lo he necesitado, porque como no he vendido fotos ni me he metido en temas de microstock ni nada, yo realmente las palabras clave no las uso. Entonces tampoco uso demasiado ni los álbumes ni los álbumes inteligentes. De vez en cuando, para alguna cosa puntual que pueda hacer, pues yo qué sé, no sé, pues el típico álbum familiar o una recopilación de fotos de varios viajes que haya hecho a lo largo del año, pero es muy raro que lo use, con lo cual yo tengo una estructura bastante sencilla y que me funciona bastante bien. Y luego, otra cosa que comentaba Rafa también en cuanto a la clasificación por filtros, como pueden ser las estrellas o los colores, pues yo uso un sistema muy muy sencillo. O 0 o 5, o sea, o la foto no me sirve para nada, pero la quiero conservar porque está bien, pero no la voy a publicar en ninguna parte, por ejemplo, no la voy a subir a Flickr y tampoco lo más probable es que no la revele, o 5, que es una foto que merece la pena por la razón que sea y entonces esa foto sí que la voy a revelar y sí que luego la voy a colgar en alguna parte. Y en cuanto a los colores, pues normalmente los suelo usar, por ejemplo, para cuando he hecho panorámicas e identificar cuáles son las 5, 7, 8 fotos, las que sea, que constituyen una panorámica. Entonces, pues más o menos para saber cuál es el origen de la panorámica sobre la que luego voy a trabajar. Y si no, pues para poco más uso los colores. Alguna vez, por ejemplo, si he querido hacer el típico fotomontaje de muchas fotos con música y tal, pues a lo mejor sí que elijo un color para ver cuáles pongo, porque muchas veces son fotos que no tienen nada que ver con la calificación de estrellas, porque son fotos que no va a ver nadie más allá de mi familia y 3 amigos más. Entonces, como esa clasificación va por otro lado, pues para eso uso los colores. Pero como veréis, es un sistema muy sencillo que a mí me funciona bastante bien y como recomendación, pues intentad que sea lo más sencillo posible para que luego pues no os enredéis y sobre todo no surjan dificultades como me surgieron a mí cuando, por ejemplo, el formato de la fecha lo tenía al revés, es decir, primero el día, luego el mes y luego el año, y eso era un desastre total.
Bueno, varias consideraciones. Obviamente, tú lo acabas de comentar, ¿no? Que recomiendas un sistema sencillo y yo lo mismo, lo que pasa que al final cada uno tenemos que decidir si queremos hacerlo más complejo o no. En función de lo que necesitemos, a lo mejor tiene que ser un poquito más complejo, pero vamos, que como veis, Sandra lo acaba de comentar, ella tiene un sistema muy sencillo, a ella le funciona y ya está. Eso es así, ¿no? No hay que darle más vueltas. Yo voy a dar mis consejos porque creo que, por ejemplo, el no usar las palabras clave sí que es tener orden, digo, te hace al final estar infrautilizando, por decirlo de alguna forma, las posibilidades. Bueno, todo depende, claro, yo no sé, por ejemplo, cómo Capture One gestiona este tema o no. Yo vuelvo de nuevo a hablar de Lightroom porque es lo que yo uso y en Lightroom, por ejemplo, a ver, si tú tienes las palabras clave añadidas en las fotos, por cierto, no hay que poner 250 palabras a una foto. Con poner 2, 3, puede ser perfecto ya para tener una herramienta súper potente. Por ejemplo, yo tengo un archivo ahora más o menos está cerca de las 90.000 fotos. Vale, esos 90.000 fotos, si yo necesito buscar, por ejemplo, no sé, en Gorbea, bueno, pues yo solamente tengo que teclear la palabra Gorbea y automáticamente tengo todas las fotos que yo he hecho bueno, damos por hecho que las he hecho en Gorbea y le he puesto la palabra clave. Si no hay palabra clave, esa foto no sale. Pero si yo le he puesto las palabras clave, que es lo que suelo hacer, en cuestión de 2-3 segundos ya tengo todas las fotografías delante de mis sesiones, de mis salidas fotográficas a Gorbea. Y esto trasladado a cualquier palabra que queráis. Entonces las posibilidades de filtrado de Lightroom son brutales, son tremendas. De velocidad, de que te hace localizar una fotografía de forma muy, pero que muy rápida. O imaginemos que, yo qué sé, que digo, bueno, ¿cuántas fotografías con nieve tengo? Si yo tengo bien etiquetadas mis fotografías con nieve, en un momento puedo localizar, porque imaginemos que digo, pues mira, va a llegar ahora, no sé, llegan las Navidades, quiero hacer una felicitación con una fotografía con nieve, o para el Día de los Enamorados, yo qué sé, tengo fotografías con formas de corazón. Si yo le he puesto esas palabras clave, las puedo agrupar en cuestión de pocos segundos. Pero ya digo, si tienes esa necesidad, Sandra dice que no tienes esas necesidades, pues ya está, no usa el sistema. Eso sí, yo sí que recomiendo que os acostumbréis, no hay que poner muchas, sino alguna de vez en cuando, porque eso puede facilitar el que tengáis una más información añadido y una posibilidad de hacer búsquedas de manera rápida. Otra cosa sobre las etiquetas de colores y de estrellas. A ver, realmente yo esas las uso, es que no sé si lo expliqué ya, no sé si fue aquí o fue en un directo, a lo mejor fue en un directo en YouTube, no lo recuerdo. Yo básicamente las estrellas y los colores los uso sobre todo cuando voy a hacer una primera o una primera, segunda y tercera pasada de una sesión, ¿no? Por ejemplo, tú dices o 0 o 5. No, yo tengo unos parámetros un poquito más organizados, por decirlo así. Yo es que soy muy drástica, si no es una cuestión de organización. No, sí, me parece bien. Pero es que esto lo voy a enlazar con una idea. Como mucho puedo poner 4 si tengo duda, pero vamos. Vale. Te puedo asegurar que hay pocos 4 en mi catálogo. Porque tú tienes 5, son todas buenas. No, ¿sabes qué pasa? Que, o sea, los 4 es para la primera pasada, pero luego ya en la segunda pasada ese 4 se convierte o en 0 o en 5, entonces por eso ahí quedan muy pocos. Vale, no, pero es que esto quiero digamos que unirlo a una idea que es la que quería lanzar después como consejo final, ¿no? Que de momento no la voy a decir, luego la voy a comentar. Entonces, como digo yo, por ejemplo, las etiquetas, bueno, dentro del Lightroom tenemos las banderitas, que son la bandera negra, la bandera blanca o sin bandera, que no hay bandera. Y luego están, como digo, las etiquetas de colores y luego están las estrellas. Bueno, no me voy a enrollar aquí con cómo uso cada una de ellas, pero yo, por ejemplo, sí que suelo, cuando una foto no me sirve porque está desenfocada, porque yo qué sé, porque sé que con seguridad que no la voy a usar, pues yo intento ponerle la marca de la bandera negra. Porque básicamente esa foto sé que no la voy a usar. Ya sé que los discos duros ahora no son caros, podemos ir almacenando fotos que no hay ningún problema y de hecho sé que mucha gente no borra absolutamente nada. No sé si tú eres de borrar o no. Sí, Sandra. Yo soy de borrar, sí. Vale, te digo porque es un poco Borrar la idea. Borrarlo evidente, quiere decir que si claro, es una foto que de repente, pues eso, me ha salido súper desenfocada o no sé, o sea, que tiene un fallo realmente grave, sí. Entonces sí, si tengo ahí alguna dudilla,
me la quedo, La por si guardas. acaso. Bueno, yo por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando yo hago una panorámica, esto creo que ya lo comenté, un truco que uso es antes de empezar la panorámica pongo la mano, hago una foto y cuando termine la panorámica pongo la mano y hago una foto. De esa forma sé que entre mano y mano son fotos de una panorámica. Que esto realmente tampoco haría falta y ahora os voy a comentar cómo se puede hacer desde el Lightroom. Tú comentabas que le pones unos colores a las fotografías que son de una panorámica. Claro, pero primero hay que identificar cuáles son esos archivos, ¿no? Bueno, pues en Lightroom hay una función que es muy sencilla, que se llama apilado de fotos. Entonces tú puedes seleccionar con qué parámetros quieres que se apilen tus fotos. Por ejemplo, imagínate que dices, como yo he hecho una panorámica y normalmente las fotos las hago pues seguidas, ¿no? Hago una, hago otra, hago otra, hago otra. La pausa entre foto y foto pues es una pausa pequeña. Puede haber algunas, no sé, un segundo a lo mejor. Bueno, pues tú puedes decirle a Lightroom, mira, todas las fotografías que entre foto y foto haya menos de un segundo, me las vas a poner en pilas. Y si has hecho 8 en una panorámica, vas a tener una pila con 8. Si haces otra panorámica después, pues vas a tener otra con 8 y así. Es una forma rápida y muy sencilla de tener esas fotos agrupadas. Pero bueno, insisto, si no hacemos esto y hacemos lo de la mano que yo te digo, ¿para qué voy a guardar las fotos de mi mano? No tiene ningún sentido. Esas fotos le pongo la X y esas fotos lo que voy a hacer es borrarlas después. Bien. ¿Por qué decía antes esto como consejo, ¿no? Lo de esas fotos que no valen? Claro, si le ponemos etiqueta 0,5, dentro de 0 puede haber muchísimas que no nos sirvan. O porque, no sé, imagínate cuando yo he ido a hacer una sesión de fotografía, se me ocurre ahora, en el Faro de Mouro, que a lo mejor vengo a casa con 2.000 fotos. Claro, las 2.000 no tiene sentido que guarde, ¿no? Porque hay muchas que son parecidas, que son de una secuencia a lo mejor de 17 fotos que he hecho una ráfaga y solo me quedo con una. Bueno, pues mi consejo es que nos acostumbremos, por lo menos, como tú comentabas, las fotos evidentes que son malas o que no nos sirven, vamos a borrarlas. ¿Por qué? Porque si no, estamos arrastrando una serie de archivos que van a generar una basura digital en nuestro archivo enorme. Digo porque de esa basura hacemos copia. Y de esa copia hacemos otra copia. Y la basura se va multiplicando al final. Sí, entonces con esto hay que tener cuidado, porque si no al final tu archivo crece, pero si un día te pones a hacer perdón que me ahogo, una pequeña revisión, a lo mejor te das cuenta y dices, pues tengo aquí, no sé, 500 archivos que no me sirven para nada. ¿Y qué hacen aquí? Entonces, por eso yo creo que, aunque no le pongáis la banderita, no pasa nada, pero bueno, yo creo que un repaso y borrar cosas que no sirven estaría bien. Y bueno, ya para terminar, apoyando un poco lo que tú has comentado, Sandra, de cómo las tienes organizadas tú, yo tenía ya la segunda parte, que era, dejando de lado Lightroom, simplemente agrupar las fotos de forma pero que muy sencilla. Y voy a dar 3 posibilidades. Una, agrupar por sujetos, que aquí podemos poner, por ejemplo, animales, paisajes, retratos, personas, eventos. Claro, luego dentro de esas categorías podemos hacer unas subcategorías las que queramos. Dentro de animales, pues podemos poner aves, podemos poner mamíferos, lo que queramos. Paisajes, pues de día, de noche, yo qué sé, de costa, de bosques. Podemos, ya digo, ir complicándolo más. Pero de forma sencilla, esos sujetos que he dado. Otra opción es fotografía de viaje por destino, como tú has dicho. Si me voy a Ronda, me voy a donde sea, me voy no sé, a Aracena o Huelva, pues voy poniendo por cada destino. Y básicamente después, claro, con el tema de las localizaciones, aquí podemos empezar el árbol desde arriba y decimos, a ver, continentes, debajo de continentes, países, debajo de países, regiones, provincias, en fin, municipios. Podemos hacerlo súper complicado. De cada uno que decida cómo quiera hacerlo. Sí, la verdad es que la herramienta de las palabras clave, a ver, por favor que nadie me malinterprete, en ningún caso le estoy quitando su importancia ni decir que no sea útil. A mí me parece una herramienta súper útil. Lo que pasa es que en mi caso realmente no hago conjuntos de cosas que se salgan fuera de lo que he hecho en un viaje puntual o en un día puntual, con lo cual al final que puedes hacer búsquedas por colores, por destinos, por ciudades, por barrios, por sujetos, como decías tú, yo qué sé, pues faros, aceras, farolas, lo que te dé la gana. Sí. Pero como al final en mi caso no hago ese tipo de colecciones, bueno, de hecho es que ya he llegado a un punto que es que ya me falta tanto tiempo que es que ya ni revelo, pues claro,
se me ha ido acumulando, digamos, mi archivo ha ido creciendo, se me han ido acumulando los viajes, los destinos, y como ya no empecé a hacerlo, pues hacerlo ahora desde el principio podría hacerlo, pero sería una tarea muy laboriosa. Y muchas veces también lo que me pasa es que no sé ni siquiera por dónde empezar, porque, por ejemplo, el tema de los colores que decía antes, ¿no? Un día me lo planteé y dije, bueno, pues venga, me voy a poner con lo de las etiquetas, las palabras clave y tal, y una de las categorías que voy a poner es colores. Pero ¿y yo en qué momento voy a hacer un álbum con fotos que contengan algo de rojo? Es que no lo voy a hacer. Entonces, como no lo voy a... Yo misma reflexioné y dije, bueno, pero a ver, este trabajo titánico en el que tú te vas a meter tiene sentido, y me di cuenta que en mi caso no tenía sentido. Entonces, ojo, que no digo que la herramienta no tenga unas posibilidades infinitas. Solamente digo que en mi caso no le saco partido. Entonces, como no le saco partido, pues no las aplico. Pero es verdad, y estoy de acuerdo contigo, en que es mucho mejor hacer lo que haces tú y añadir 2 o 3 palabritas clave que no hacer lo que hago yo, que es no poner ninguna. Así Claro. es que si estáis empezando, pues es mejor que lo hagáis, porque luego el día de mañana, si lo necesitáis, ya lo tenéis hecho. Yo, si el día de mañana lo necesito, pues no lo voy a tener hecho. Bueno, a ver, alguien que ha puesto a mano no sé cuántos miles de nombres. Ya, pero eso es cuando era joven. Ya, vale. Ahora ya... Vale, una cosita No. sobre el tema de las etiquetas de color. A ver, yo no las uso como algo de rojo, hasta le pongo rojo. No. Yo en mi caso hago, por ejemplo... No, yo decía las palabras clave. Vale. Decía, quizá me he expresado mal. No, yo me refería a las palabras, no usar las etiquetas de color, Sí, sino, sí. por ejemplo, aquellas fotos de, no sé, de calle o de un bosque en las que los tonos sean rojos, pues ponerle la palabra clave rojo. Sí. A eso me refería. Sí. Vale, no es que yo, por ejemplo, con el tema de los colores, ¿no? En mi caso, imagínate que digo, no sé, ¿cuántas fotografías he impreso? Pues bueno, yo le pongo una etiqueta, le puedes poner el rojo, eso cada uno tiene su método. El rojo, pues para las que ya están impresas en papel. Yo qué sé, el verde, por ejemplo, pues para lo que tú comentabas antes, las que forman parte de una panorámica. Pues se puede, el uso de las etiquetas, y esto es pues tan grande como la imaginación que tengamos cada uno. Por cierto, que antes se me ha olvidado comentar, tú has dicho que hiciste un gran cambio de método y que tuviste que hacer todos esos cambios. A ver, yo creo recordar, porque no lo recuerdo con exactitud, creo que han sido 4 cambios de mi sistema. Bueno, hasta que adopté el que llevo ahora, que esto ya llevo años con él, ¿no? En cuanto a cómo renombro los archivos, cómo lo tengo organizado, y yo creo que han sido 4 grandes cambios. Lo que pasa que, como siempre lo he hecho desde dentro del Lightroom, la cosa es bastante más sencilla. Bueno, lo único que lleva es tiempo. Tú generas un preset, un ajuste preestablecido de cómo quieres que sean los nombres. Tú le dices a Lightroom que lo vaya haciendo, y si el archivo es muy grande, a lo mejor tarda en hacerlo un día. Pues bueno, pues si tarda un día, que tarde, ¿no? Yo lo dejo funcionando y ya está. Pero claro, sí que es cierto que si empiezas desde cero, como tú comentabas antes, me da igual para tema de palabras clave o para lo que sea, si empiezas desde cero, es genial. Claro, si tienes ya 30, 40.000 archivos, pues la cosa se complica un poquito más. ¿Se puede hacer? Sí, claro, con más tiempo, pero se puede hacer. Por cierto, si alguien quiere saber más cosas sobre esto, en mi página web, en el apartado de los talleres, tenéis un taller de fotografía de Lightroom donde podemos hablar de revelado o de lo que queráis, incluido tema del archivo. El enlace directo sería rafaelusta.com/taller Lightroom. O sea, digo esto porque igual hay gente que dice, pues mira, me gustaría profundizar más, me gustaría tener ordenado de una vez todo mi archivo. Bueno, pues contactéis conmigo, yo os paso un presupuesto y hablamos y vemos para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Si volviera atrás en el tiempo te contrataría. Sobre todo porque cuando hice el cambio, el último cambio, y ya me quedé con la versión de ahora, no sabía que lo podía hacer a través de Lightroom. Entonces lo hice directamente en el disco duro y entonces se me rompieron todos los vínculos, claro, dentro de la base de datos. Es que ese es el fallo. El caso es que desde dentro... Y fue una maravilla, sí. O sea, ni te cuento el jaleo que tuve durante un tiempo. O sea, era un lío ya, hasta que dije, bueno, es que olvídate, ya lo cambio todo en el disco duro, sí. y ya en Lightroom borro el catálogo y empiezo uno nuevo, porque es que tenía enlaces rotos por todas partes y era un desastre. O sea, no había entendido cómo funcionaba Lightroom y o sea, no había entendido conceptualmente que eso era una base de datos, sino entonces yo pensaba que lo que hacía en un lado y lo que hacía en otro daba igual, que era como un espejo. Sí. Y no, amigos.
No lo es. Es un Así error. es que no cometáis el error que yo cometí. Es un error muy común, ¿eh? No eres la primera persona a la que le ha pasado, es un error muy, pero que muy común. Todo hay que hacerlo desde dentro de Lightroom y puedes mover carpetas, archivos desde dentro, no hay ningún problema, ¿eh? Y esos cambios sí que luego los vas a ver reflejados en tu disco duro. Tú puedes mover una carpeta desde Lightroom de un año a otro y no hay ningún problema porque eso se ve reflejado ahí. O sea que en ese sentido, ya digo, desde dentro no habría ningún problema. Esto tendría que ver, pero es que ya estamos ya fuera de tiempo y sería muy largo de explicar, por ejemplo, cómo trabajar con un disco externo, como hacemos tú y yo, y luego trabajar con lo que yo llamo un disco de trabajo, que es un disco solamente de 1 tera, en mi caso un SSD, que es más rápido, con el que trabajo las sesiones más actuales. Pero ya aquí ya nos escapamos de esto porque ya hablamos de otra temática y en fin, sería complicarlo mucho además porque explicarlo aquí en un podcast sería, ya digo, realmente complejo. Eso sería más para un vídeo o algo similar. Así que nada, yo creo que nos hemos ido ya, como siempre nos pasa. No, esto es conversación antes de grabar. Bueno, yo creo que con esto más o menos sí, yo creo que nos da para un episodio. Sí, nos ha dado, ya lo creo que sí. Así que si te parece, vamos a hablar un poquito de un fotógrafo de viajes, ¿de acuerdo? Venga, vamos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Bueno, Sandra, pues venga, cuando quieras, porque todo el tiempo ahora es para ti. Yo me callo. Bueno, en esta ocasión la verdad es que me temo que no voy a sorprender a la gran mayoría de los oyentes porque el fotógrafo que traigo esta semana es un fotógrafo muy conocido que tiene muchísima presencia en redes sociales y bueno, si hay alguien que no lo conoce, pues que me lo diga o que levante la mano porque la verdad es que me sorprendería bastante. Y dicho esto, como andamos también un poquito cortos de tiempo, os voy a dar solamente 2 o 3 pinceladas. El resto de impresiones las tendréis como siempre en las notas del programa y así las podéis leer si os apetece. Como os decía, el fotógrafo es un fotógrafo muy conocido, es un fotógrafo ruso que se llama Daniel Korzunov. Si os digo este nombre seguramente no os sonará de mucho, pero si os digo que su nombre artístico es Daniel Kordan, creo que somos pocos los que no lo conocemos. Es un fotógrafo de paisaje. Y aunque normalmente aquí suelo hablar de fotógrafos de viajes, para mí es un fotógrafo de viajes porque realmente lo que hace es viajar para fotografiar paisajes, con lo cual al final se convierte en un fotógrafo de viajes porque lo que él resalta de cada uno de los destinos que visita pues son los maravillosos paisajes con los que se encuentra. La historia de Daniel Kordan es bastante curiosa porque es una persona que empezó estudiando algo que no tenía absolutamente nada que ver con la fotografía. Él es físico, estudió física en la universidad. Lo que pasa es que bueno, pues durante la universidad se apuntó a un club de montañismo. Él además había pasado toda su infancia en un entorno muy rural y bueno, pues se dio cuenta de que realmente todas esas excursiones que hacía a través del club de montañismo alguien las tenía que inmortalizar y casi siempre le tocaba a él. Y a partir de ahí pues descubrió su pasión por la fotografía y se fue alejando cada vez más del mundo de la física hasta que bueno, pues realmente lo abandonó y ahora es a lo que se dedica plenamente, ¿no? 2 cosas creo que merece la pena destacar de Daniel Kordan. La primera de ellas es los destinos a los que viaja, porque realmente a mí una de las cosas que más me sorprende es que siempre hace que tenga ganas de ir a un sitio al que ha estado él, pero no porque sea un sitio realmente conocido, sino porque tiene la virtud de ir a sitios que parece que nadie ha pisado antes o que nadie había descubierto antes o sobre todo que nadie había fotografiado antes. Y os dejo 3 enlaces en las notas de este episodio de 3 sitios, uno de ellos en Rusia obviamente porque al final pues es un país bastante grande, bastante diverso y que él
intenta explorar siempre que puede y siempre que tiene tiempo. Otro de ellos es en Estados Unidos, sorprendentemente, que de hecho cuando vi las fotos de este sitio me quedé absolutamente asombrada y, en fin, soy bastante consciente de la diversidad que tiene Estados Unidos, pero no tenía ni idea de que un sitio así existía y estaba tan, digamos que es tan accesible. Y el otro en Indonesia, un sitio también maravilloso. No entro más en detalle, más que nada por dejaros ahí con el gusanillo y que vayáis a verlo por vosotros mismos. Y el segundo aspecto que me gustaría destacar de Daniel Cordán es la forma que tiene de revelar sus fotos y de usar la luz y el color. Es una persona que retoca y revela bastante más de lo que parece sus fotos y sin embargo siempre les da un aire bastante natural. Es verdad que siempre tienen un cierto punto onírico, un poco así como de paisaje de ensueño, de cuento de hadas y de... no sé, un sitio un poco inalcanzable, pero luego en realidad cuando ves sus RAWs y ves y lo ves trabajar en directo, como he tenido la suerte de verlo yo en la parte del procesado, realmente la imagen de la que parte, en fin, ya es una imagen muy buena, con lo cual ya tiene un punto de partida muy interesante, pero muy real. Es decir, que luego todo lo que va haciendo es muy orgánico y le da a la imagen pues precisamente esa parte un poco onírica que se consigue con el procesado, pero siempre partiendo de una imagen muy real y de un sitio que realmente existe. Y además me gusta mucho destacar el hecho de que él no cambia absolutamente nada, o sea, no es de esas personas que de repente pone un árbol donde no lo había, cambia el cielo porque ese día el cielo no tenía ni una nube. No, la foto es la que es. Lo que pasa es que él la exprime al máximo y la verdad es que los resultados, bueno, pues a la vista están, ¿no? Sí, me he quedado así un poquito. Es que estaba mirando sus fotografías, ¿eh? La verdad que yo sigo el trabajo de Daniel Cordán desde hace mucho en redes sociales y la verdad que es una gozada. Me encanta esos sitios nuevos que nos va descubriendo. A ver, sí que es cierto que viaja a sitios archiconocidos, pero hay otros que no. En concreto, estos últimos meses por lo menos a mí me está descubriendo lugares de Rusia que yo no conocía, ¿no? Y está haciendo unos trabajos que personalmente me gustan y me llaman mucho la atención. Así que nada, ahí os dejamos todas las notas para que visitéis los enlaces de sus redes sociales y por supuesto de esos 3 lugares que ha dejado ahí Sandra como deberes. ¿De acuerdo? Sí, he puesto esos 3 por poner ejemplos, pero vamos, es lo que has dicho tú. Ahora en estos últimos meses que Daniel, por desgracia, pues como muchos de nosotros no ha podido viajar fuera del país, pues se está dedicando a explorar rincones de Rusia que son absolutamente increíbles, la verdad, y que merece mucho la pena seguir su trabajo. Sí, algunos de ellos además me resulta curioso cómo se viaja a esos lugares. No hay grandes autobuses climatizados ni cosas parecidas. No, a veces va en camiones militares y cosas así. Sí. Muy interesante seguir. O sea, realmente más que fotógrafo yo diría que es un aventurero. Sí, total. Por eso para mí es un fotógrafo de viajes más que un fotógrafo de paisaje. Sí, totalmente. Yo creo que es de los fotógrafos de paisaje que conozco, de los que más tiempo está en el campo haciendo fotos. Sí. Que por cierto no sé cómo lo hace, digo, el tiempo que está fuera, revelar fotos, subirlas a las redes sociales, no sé cómo lo hace todo, pero bueno, lo hace. Pues sacrificando mucho tiempo personal. Él pasa entre 9 y 10 meses al año viajando y entonces pues todo ese tiempo es tiempo que no ve a su familia y sobre todo a sus niñas. Claro. Y bueno, pues es un sacrificio que él hace, lo lleva como buenamente puede, pero a veces le cuesta, ¿eh? Porque yo se lo he preguntado y a veces no lo lleva muy bien, pero bueno. Es lo que tiene. Bueno, en fin, nosotros seguimos con lo nuestro. Venga, vamos para allá. Bueno, pues un día más que se nos va el tiempo porque no callas, Sandra. Te pones a hablar y no tienes medida. En fin, que se te va. Este episodio se me ha pasado volando y me da la impresión que nos hemos quedado ahí un montón
de cosas que se nos han quedado cosas pendientes. Sí, bueno, a ver, es algo bastante amplio y luego, sobre todo, es bastante personal, ¿no? Porque no hay unas normas básicas obligatorias para esto tenéis que organizar el archivo así. No, cada uno al final es un trabajo, y además lo hemos comentado los dos. Tú has empezado comentando que eso te llevó un tiempo hasta desarrollar tu sistema y yo en mi caso igual. Y bueno, esto no se hace de un día para otro. Al final, bueno, yo he ido cogiendo ideas de una parte, de otra. Al final he ido probando cosas hasta que he dado con lo que me funcionaba y tú exactamente igual. Bueno, pues aquí el trabajo para vosotros es el mismo. Podéis utilizar parte del sistema que uso yo, parte del sistema que usa Sandra, el vuestro que tengáis a lo mejor y bueno, ir puliendo hasta que consigáis un método y un sistema que funcione para vosotros, que al final de eso es de lo que se trata. Así que nada, si te parece, pues cuando quieras, nada, vas explicando cómo pueden contactar con nosotros. Sí, pues nada, como siempre os decimos, ya sabéis que nos encanta que nos hagáis preguntas, que nos dejéis recomendaciones o que, bueno, pues que si queréis charlar de cualquier cosa, pues nos lo hagáis saber. Y para ello tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros. La primera de ellas es a través del blog de Rafa. Ya sabéis que al final de las notas de cada que cuelga de cada episodio pues tenéis una sección de comentarios y ahí nos podéis escribir lo que os apetezca. Si queréis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, podéis hacerlo a través de dos. La primera de ellas es Instagram, donde Rafa está muy presente, siempre muy activo. Su usuario es Rafa Irusta. Y si queréis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter, donde ahí yo sí que estoy mucho más presente, pues Rafa también, pero yo un poquito más, podéis poneros en contacto con cualquiera de nosotros dos. El usuario de Rafa es Rafa Irusta y yo soy Vallausa, que se deletrea VA2LSAUSA. Y luego también tenéis el canal de Telegram, que gotita a gotita, participante a participante, pues cada día va creciendo. Tenéis el enlace en las notas del programa también, por si os queréis pasar y saludar y ver qué es lo que se cuece cada día por ahí. Y una última recomendación, aunque esta no es para que os pongáis en contacto con nosotros, sino para que de verdad no cometáis el mismo error que yo con el tema de los archivos, y es que si tenéis a alguien que os pueda ayudar o que os dé algún consejo o alguna sugerencia de cómo hacerlo más allá de lo que hemos explicado en este podcast, de verdad hacedlo, porque es que luego si no vais a entrar en una pesadilla de la que es bastante difícil de salir. Así es que en este sentido, pues incluso si queréis poneros en contacto con Rafa para que os dé una clase rápida, vamos, yo desde luego no me lo pensaba. Es que va a ser un dinero de verdad muy 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 bien invertido y no tiene por qué ser tanto, porque tampoco hace falta hacer un taller de 4 días para saber cómo organizar su catálogo fotográfico. Así es. En fin, nada, como siempre te digo, Sandra, muchísimas gracias por haber estado una semana más. A ti por aguantarme. Encantado por habernos traído el trabajo de Daniel. Y nada, eso pues yo también hago extensiva esa invitación. Si alguien quiere hacer un taller conmigo, esto además lo haríamos online, pues bueno, que se ponga en contacto y ya le doy más información. Todo este taller, toda la información de este taller y los otros que voy a impartir para en este caso la primavera, el primer semestre de 2021, ya sabéis que la tenéis en rafairusta.com/talleres. Lo dicho, Sandra, muchísimas gracias. Dentro de 2 semanas estamos por aquí de nuevo, así que nada más. Que todos podéis hacer buenas fotos, que tengáis todos buena luz y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Un besito para ti, Sandra, que nos escuchamos, ¿vale? Venga, un abrazo, Rafa, y escribidnos, decidnos qué os parece todo esto. Ahí, que nos gusta recibir mensajes. Adiós. Venga.